El exceso pulsional como característica de la especie humana no solo ha sido analizado por Sigmund Freud, un filósofo alemán a mediados del siglo pasado, Arnold Gehlen, en una obra desconocida pero fascinante, ha explicado este exceso pulsional propio de la especie humana. En un libro titulado El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, Gehlen explica que en el ser humano se da una marcada reducción de los instintos. Esa reducción de las acciones instintivas auténticas se da aparentemente en una relación de complementariedad con la fetalización morfológica y con el desarrollo del encéfalo, pero inversamente tiene el significado de una dediferenciación de la estructura pulsional. Gehlen afirma que todos los modos de comportamiento, incluso aquellos mediados y casuales, cualquiera sea su contenido, ya sea que estén relacionados con el trabajo o con el juego, pueden ser vistos como investidos de una carga pulsional y con un valor de satisfacción. Según Gehlen, de esta intrínseca plasticidad de la estructura pulsional surge en primer lugar la necesidad que cada cultura obedece a su modo de elaborar una determinada jerarquía y determinadas reglas distributivas de las acciones solicitadas, toleradas y prohibidas, y por esto precisamente también de elaborar necesidades y de imponerlas a los jóvenes. Gehlen afirma que nosotros no actuamos en esto o aquel modo porque tengamos determinadas necesidades, sino que más bien tenemos estas necesidades porque nosotros mismos y quienes nos rodean actúan en este o en aquel modo. Por eso Gehlen afirma que la interioridad humana está abierta al mundo, esa idea de la apertura al mundo. El ser humano orienta sus pulsiones y sus necesidades, con sus acciones les confiere un contenido, porque por el solo hecho de tener lenguaje y descifrar el mundo, los acoge en sí mismo, es decir, media él mismo la determinación de los contenidos concretos de sus pulsiones. Esa cristalización, que es un término de Stendhal, que usa Gehlen, la cristalización de las pulsiones en situaciones determinadas equivale a su posibilidad de hacerse inteligibles, a su producirse como fuerzas reales de la interioridad. Pero esto equivale también a que sean expuestas a una toma de posición y que sean objeto de disciplina. Las pulsiones se cristalizan en el curso de nuestras acciones, por lo que la vida pulsional humana está por esencia orientada a través de la comunicación. Es así como Gehlen se refiere a la plasticidad de la vida pulsional humana. La plasticidad es una necesidad biológica que corresponde a la regresión orgánica, o mejor, a la deficiencia orgánica, a la no especialización y a la capacidad de actuar del ser humano. Es decir, que la plasticidad de la vida pulsional en la especie humana está relacionada con su ausencia de un instinto que le indique, que le determine su comportamiento. El término plasticidad significa, según Gehlen, la ausencia de instintos discretos originariamente fijados. Implica la capacidad de evolución de las pulsiones, es decir, su capacidad de establecer nuevos vínculos, de reenviar nuevas orientaciones, de forma tal que incluso en la vejez puedan aparecer nuevas y originarias necesidades.
También significa que las pulsiones se encuentran abiertas al mundo, que las pulsiones se encuentran expuestas a la toma de posición y a capacidad de ser inhibidas, conducidas, subordinadas. La plasticidad significa que todas las pulsiones son susceptibles de un desarrollo y de una sublimación, de forma tal que presupuestas determinadas inhibiciones se presenten una serie de necesidades condicionadas y disciplinadas. También significa plasticidad, vulnerabilidad, susceptibilidad de las pulsiones a su degeneramiento. En este sentido, cuando hablamos de exceso pulsional, nos referimos a que eso que encontramos en los animales y que llamamos instinto, en la especie humana lo vamos a encontrar de una forma distinta, de una forma peculiar. Y es que no vamos a encontrar una rigidez en esa determinación, sino la posibilidad de moldearse a distintas vías. Esto es lo que se conoce como exceso pulsional, que también ha sido estudiado no solo por Freud, sino también por otros autores. En este caso, la filosofía antropológica de Arnold Gehlen, que desarrolla en su obra, particularmente en su obra, El ser humano, su lugar en su lugar en el mundo. Es el humano, der Mensch, su naturaleza y su lugar en el mundo, publicado a mediados del siglo pasado.